les vale gorro por quién vote la gente, porque Sí, claro. todos los que van a aparecer en la boleta los van a controlar ellos. Y lo que a mí me parece increíble es que muchos opositores mordieron el anzuelo y cayeron en este falso debate de ¿quieres que el pueblo participe o no quieres que el pueblo participe? Lo que el país necesita, y déjame decirlo en estos términos, más que una oposición, el país necesita una alternativa. Ricardo Anaya. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Luis, me da muchísimo gusto saludarte ahora en persona. Oye, gracias por venir, gracias aquí por estos minutos, porque hay muchas cosas de las cuales hablar, de las cuales platicar. Y pues, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo te sientes de regreso? O sea, estuviste fuera, estuviste en el exilio. 3 años. 3 años fuera. Pues mira, sentimientos encontrados. O sea, por un lado, muy contento. Nadie se va de su país por gusto. Familiarmente, personalmente, pues muy, muy contento de estar de regreso en México, de ver a mi esposa feliz, de ver a mis hijos muy contentos. Pero por el otro lado, pues preocupado por lo que estoy viendo que está pasando en el país. Porque digo, ahorita entraremos en detalle, pero cuando tú observas, digamos, a 10,000 pies lo que está pasando, y ves que primer acto, pues tenemos un partido hegemónico, porque tiene el control del poder ejecutivo y del poder legislativo. Claro. Segundo, que pasa una reforma judicial donde, más allá de la retórica, Morena toma el control total y absoluto del poder judicial, porque para allá va y ahorita lo platicaremos, y creo que hay evidencia en la Constitución para sostener que van a tomar el control total del poder judicial. Ya está por aprobarse en la Cámara de Diputados y la próxima semana lo vamos a votar en el Senado, militarizar la Guardia Nacional. Y ya está formada la iniciativa para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en el 19 constitucional, que para quienes no son abogados significa que en cualquiera de esos delitos, si te detienen y el juez te vincula a proceso, no tienen que presentar ninguna prueba. Te vas al bote. Entonces, cuando ves eso en conjunto, pues un poco como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde va el país? Y creo que es francamente preocupante. Y no es que no haya cosas buenas que haya hecho este gobierno. O sea, yo no me quiero poner en un plan maniqueo, radical y decir todo ha estado mal. Pero esta tendencia hacia el autoritarismo me parece francamente preocupante. Pero fíjate que es exclusivo de México. Tú estuviste en los Estados Unidos, entiendo, ¿no? Estuviste en varios lugares, visitaste Nueva York muchas veces, entiendo, viviste por ahí. ¿Ves el mundo volcándose al autoritarismo, Ricardo? O sea, no es México nada más. Exacto. Allá en Estados Unidos, no sé si te tocó, creo que no, creo que todavía no llegabas, pero pues tomaron el Capitolio. Un tipo vestido de búfalo tomó el Capitolio y se puso a disparar el 6 de enero. Y bueno, lo mismo pasó en Brasil, y hay totalitarismo de derechas o de izquierdas, y van ganando estos líderes que lo quieren tener absolutamente todo. ¿Cómo le entra ahí el discurso de la razón? Yo creo que das al clavo cuando dices, veamos lo que está pasando en el mundo, porque yo he oído gente decir, es que se está reeditando el autoritarismo postrevolucionario, No, es yo no decir, creo que sea eso, los sí. 70, Echeverría, López Portillo, y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que no. La nueva tendencia mundial es autoritarismo de corte populista, y esto funciona tanto en la derecha como en la izquierda. Harari lo describe de una manera fenomenal. Primer paso, dividen al país. Entonces, tienes que formar 2 grandes grupos que se contrapongan. Segundo acto, buscas heridas preexistentes reales, pero en lugar de buscar curar las heridas, metes los dedos, dice Harari, en las heridas, para que las heridas sangren, duelan. Tercer acto, el líder se proclama no líder de la nación entera, sino líder de esa facción, de esa gran tribu, con la promesa de acabar con la otra facción, con la otra tribu, de arrebatarle el poder y devolvérselo a la primera. Y eso es lo que ha hecho Víctor Orbán en Hungría desde la derecha, Bolsonaro desde la derecha, Trump desde la derecha y López Obrador desde una especie de izquierda. La versión mexicana es: el país se divide en 2, los de arriba y los de abajo, con 70,000 calificativos, pero en términos prácticos es los de arriba y los de abajo. Así es. Claro que hay rencor, resentimiento, dolor, pero el presidente lo que ha hecho estos 6 años con enorme disciplina no es curarlo, es acrecentarlo, y lo que ha prometido es acabar con la mafia, con los de arriba, para devolverle el poder a los de abajo. Esta es una fórmula, no es un invento mexicano, es la fórmula que están usando muchísimos líderes de derecha y de izquierda en el mundo para hacerse del poder. Ahora, cuando a esto le agregas una reforma
en donde engañan a la gente, y tengo elementos para decirlo. Esto de que la gente va a elegir de manera libre, directa y secreta a los jueces es un engaño. La realidad, si lees la Constitución, es que Morena va a tener el control total de los que van a aparecer en la boleta. O sea, es como, en un minuto lo digo, si aquí en MBS se dice vamos a elegir a un nuevo líder, todos van a votar de manera libre, directa y secreta, pero yo decido quién aparece en la boleta. Así está redactado, y para acabarla de amolar, crean un tribunal de disciplina, 5 personas, Luis, que remover a cualquier juez de su cargo. Hablas de Yuval Noah Harari, gran pensador. Creo, por lo que acabas de citar, que estás leyendo su último libro, Nexus, si no me equivoco, se llama así. Y los 3 anteriores son de veras de lo mejor que yo he leído. Son maravillosos, son muy buenos. Digo, ahí tiene sus detractores, por supuesto, pero coincido. Yo también soy un lector ávido de Harari. Y en este último libro hay algo que me ha llamado la atención y lo mismo te lo quiero preguntar. O sea, el problema es que estas redes de información y es que este discurso ha empezado a debilitar la posibilidad de comunicar un mensaje. Tu mensaje puede ser racional, puede ser abierto al debate, pero pues es muy débil frente al mensaje de López Obrador. Los jueces son corruptos, hay que eliminarlos. El discurso de la presidenta electa me parece de una lógica impecable. Es muy debatible, pero el problema es cómo lo debates en menos de 30 segundos. Dicen que somos antidemocráticos, pues si vamos a poner al pueblo a votar por los jueces. Claro. A ver, debátele en 30 segundos. Y déjate de eso, porque dicen, solo nos iba a tocar poner a 4 ministros, pero ahora vamos a renunciar a ese derecho. Y vamos a dejar que el pueblo elija a todos. Claro, lo que no le dicen a la gente, y lo digo en un minuto, es que ellos tienen el control total y absoluto de los que van a aparecer en la boleta. Les vale gorro por quién vote la gente, porque todos los que van a aparecer en la boleta los van a controlar ellos. Y dicen, no es cierto. Nosotros solo controlamos las propuestas de la presidencia, de la Cámara de Diputados y del Senado. Nada más que hay que leer la letra chiquita. El segundo transitorio estableció, fíjate qué trampa, que la Corte, para poder proponer candidatos, tiene que ser por 8 votos. ¿Por qué pusieron 8, Luis? Porque ahorita son 11. Luis María Aguilar ya se va. Quedan 10. ¿Cuántos tiene hoy la 4T? 3, todos lo sabemos. No, esos 3 se van a quedar, hombre. Y con esos 3 ya solo quedan 7. Esas 3 se van a quedar. Y como solo quedan 7, la Corte no puede proponer uno que no quieran ellos. Es decir, es una farsa. Ahora, yo lo planteo de esta manera. De que son hábiles para comunicar, son hábiles. El presidente es un poco como ese mago que te mueve la mano derecha para distraerte, pero el truco te lo hace con la izquierda. Y lo que a mí me parece increíble es que muchos opositores mordieron el anzuelo y cayeron en este falso debate de ¿quieres que el pueblo participe o no quieres que el pueblo participe? Es que ese no es el debate. Nosotros también queremos que el pueblo participe, pero de una manera inteligente, que es a través de los jurados ciudadanos, como funciona muy bien en muchas partes del mundo. No con este Frankenstein, que en realidad está diseñado para que Morena controle el Poder Judicial. Que ahí sería un debate interesantísimo y una reforma profunda en torno a si nos vamos al common law es otra ahora, historia, lo ¿no? que quieras. Pero insisto, es que lo dices en un segundo, ¿no? Lo dicen en un minuto. En un mundo... de lo cual también, por cierto, habla Harari, que tiene un promedio, el hombre común, la mujer común, de 5,000 estímulos diarios en un mundo con un déficit de atención total, en donde, oye, pues empezar a debatir estos temas, no, se me va el avión. ¿Y sabes dónde difícil? ¿Dónde más creo que das al clavo? Siguiendo esta lógica de Harari, digo, bienvenidas las redes sociales. Yo creo que son maravillosas, pero sí debemos estar conscientes que el algoritmo de la red social, o sea, si yo ahorita reviso mi Facebook y tú revisas el tuyo, no vemos lo mismo. No. A cada quien le alimenta lo que quiere oír. Entonces, claro, yo oigo puras cosas que son la versión en la que yo creo. Claro. Tú oyes puras cosas de la versión en la que tú crees y el día de mañana nos volteamos a ver y no nos entendemos. Dimos, oye Luis, ¿pero qué no leíste lo que se publicó? Y tú me volteas a ver y me dices, ¿pero qué no leíste tú lo que se publicó? Entonces, el mundo está cada vez más polarizado y cada vez nos reconocemos menos unos a otros. Hay un gran libro, Among the Trolls, se llama. Lo escribe una joven que es la encargada de las fake news en la BBC y empieza a analizar todas las fake news y hay una parte que a mí me voló la cabeza en donde dice, a ver, es que el problema que han generado las redes sociales es que antes tú podías debatir
si el cielo era azul, azul oscuro, azul claro, a lo mejor medio azul verdoso, no sé, pero todos estamos de acuerdo que es azul. Uh-huh. No, es que ahora hay quien te dice el cielo es rojo. No, güey, ¿cómo es rojo? No, es rojo. Y hay otros que te dicen ese ni siquiera es el cielo. No, pues entonces, ¿cómo puedes debatir si no tienes ni siquiera algo en medio, no? O sea, y eso es lo que yo te quiero preguntar a ti, Ricardo, porque contra eso te estás enfrentando. O sea, contra eso se está enfrentando el Partido de Acción Nacional. Hay gente que ya no ve el cielo. O sea, sí. Oye, este es el cielo. No, no es el cielo, güey. Esto que estamos viendo es un elefante. ¿Cómo va a ser un elefante? De ese tamaño es ya la polarización. De ese tamaño es la diferencia de lenguajes entre los sectores políticos que hay hoy día. Tienes toda la razón. ¿Cómo le van a hacer? El país está polarizado como nunca antes. Y yo creo que el primer paso, Luis, para arreglar cualquier problema en la vida es reconocerlo. Reconocer el problema. Si tú no reconoces el problema, no lo vas a arreglar nunca. Y yo sí sostengo que la crisis por la que atravesamos es doble. O sea, por un lado, efectivamente, tienes una mayoría que está aplastando, que con prácticas gangsteriles está construyendo mayorías calificadas para tomar por asalto el Poder Judicial, porque a mí no me van a venir con cuentos. Yo tengo información con circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo utilizaron tanto ofrecimientos corruptores como amenazas a través de las fiscalías locales para conseguir los votos que les faltaban, porque su objetivo era: vamos a controlar el Poder Judicial. Nunca más un juez, un magistrado nos va a ganar una. Entonces, ese es un problema. Pero por el otro lado, y esto es lo que mucha gente no quiere reconocer, pues también la oposición está en una crisis brutal, porque la oposición está diezmada, está disminuida. Entonces, el problema es doble. Creo que el primer paso es reconocerlo y entender que la tarea va a ser compleja. El PAN está en un proceso ahora mismo de renovación. Lo he dicho y lo sostengo. No se exagera cuando se dice que el dilema es renovarse o morir. El PAN o hace una reforma profunda, radical, de apertura a los ciudadanos, o el PAN va a dejar de serle útil a México. Oye, tú y yo platicamos poco antes de que se votara la reforma al Poder Judicial, lo hicimos por teléfono, estaba la discusión en Cámara de Diputados, iba a llegar al Senado. Tú, Ricardo, me lo dijiste a mí aquí en MBS y luego hiciste la declaración pública. No van a ser los panistas los traidores. De aquí no va a salir el traidor. Inclusive defendiste a Yunes. Bueno, por eso dijiste, digo... quien no lo conozca. Claro. ¿Qué pasó? Y por eso digo que estamos en una profunda crisis, porque no es menor lo que nos pasó. O sea, ustedes quedan con ese estigma, Ricardo. Yo siempre he creído, Luis, que cuando tú confías en alguien y esa persona traiciona tu confianza, el que se equivoca no es el que confió. Y te lo digo, muchos creíamos que eso no podía pasar. Y creíamos que no podía pasar porque es de una gravedad que la gente no ha terminado de comprender. El haberle entregado a Morena el control del Poder Judicial. Ahora mismo escuchaba yo a un funcionario de la 4T diciendo que esto no va a tener consecuencias mayores. Ellos mismos lo saben. Lo que pasa es que no tenían manera de oponerse al liderazgo que hoy tiene el presidente de la República. Aquí en China, Luis, cuando no hay certeza jurídica, se para la inversión. Claro que no la inversión que ya estaba planeada ayer, eso es obvio. Claro que no la inversión en maquila que hoy llega y mañana se va. La inversión física de fondo, construir infraestructura, un inmueble que valga miles de millones de dólares, esa se detiene. Y cuando se detiene la inversión, la economía deja de crecer. Y cuando la economía deja de crecer, no hay empleo, no hay recaudación. Esto es lo que hay que entender. Y cuando no hay recaudación, el gobierno no tiene lana para fondear los programas sociales. O sea, lo que viene en el mediano plazo no es bueno. Vienen problemas serios. Entonces, yo me hago cargo de lo que pasó. Claro que di la batalla, voté en contra. Yo todavía el día previo hice, Luis, todo lo que humanamente yo podía hacer para convencerlos de que no le dieran ese voto. Finalmente ellos tomaron su decisión y creo que ellos se tendrán que hacer cargo. O sea, el día anterior todavía platicaste con ellos. Yo el día anterior todavía los busqué. ¿Por qué los doblaron? O sea, ¿qué de tantas cosas? No lo sé, porque por lo menos lo que a mí me dijeron el día anterior, me escucharon,
tuve la oportunidad de dar todos los argumentos de los que fui capaz para explicar el daño que iba a implicar para el país, y la respuesta al final de la conversación fue: no hemos tomado una decisión, lo estamos valorando, y bueno, al día siguiente fue claro en qué sentido, digamos, habían tomado la decisión. ¿No te adelantaron un poco? ¿Sabes qué? Vamos a voltearles bandera. No. Hasta aquí llegamos. No, te lo digo con enorme franqueza. Expuse todos mis argumentos, por qué creía que era gravísimo, si acaso había alguna presión, por qué creía yo que debían aguantar. La verdad es que ya a esas alturas se limitaron a escucharme, y básicamente lo que ellos me dijeron fue: no hemos tomado una decisión, lo vamos a valorar, gracias por tus comentarios. Y finalmente, de hecho, todavía esta votación, el fin de semana previo, la coordinadora, por ejemplo, creo que todavía el viernes habló con Miguel, y Miguel le dijo que él estaba puesto, que iba a votar en contra. Es decir, esto lo grabó en un video. Esto se mueve en el último minuto. Ahora, yo no tengo evidencia respecto de su caso. Lo que sí te puedo decir, y yo no me atrevería a hacer esta denuncia pública si no tuviera conocimiento directo de otros casos, es que abundaron los ofrecimientos corruptores por un lado, y por otro lado las amenazas utilizando fiscalías estatales. Amenazas de: si apoyas no va a haber problema, y si no apoyas te vas a ir al bote. Pero pues justamente por eso son senadores, ¿no? Oh, o sea, claro. Por eso son legisladores. Claro. O sea, justamente no tendrían que doblarse frente a ello. Claro. Y fue algo que se le cuestionó durísimo a Marco Cortés, que pues ha tenido una de las presidencias más complicadas, Ricardo. ¿Por qué le dieron el Senado a los Yunes? ¿Por qué les ayudaron a tales? ¿Por qué tuviste estos resultados? ¿Por qué el número 1 fue justamente Marco Cortés? Yo quiero preguntarte cómo ves al PAN ahí. ¿Qué es lo que opinas de este Marco Cortés que quedó hoy con el peor resultado del PAN en su historia, Ricardo? Mira, creo que esto va mucho más allá de una persona. Ojalá fuera el problema de una persona, porque cuando una institución tiene un problema de una persona, bueno, pues si cambias a esa persona se arregla el problema. Creo que es muchísimo más compleja y profunda la crisis. Yo creo de veras que el PAN está en un parteaguas en su historia. El PAN, por ejemplo, hoy en la Cámara de Diputados tiene la segunda bancada más vieja, y es ya la segunda ocasión en la que esto ocurre. El PAN está en un momento crítico. El PAN o se renueva de manera profunda y de manera radical, o le va a dejar de ser útil al país. El PAN sacó solito alrededor del 16% de los votos, Movimiento Ciudadano 10%. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos eso se puede voltear. Y digo, la competencia no es Movimiento Ciudadano, lo uso como un punto de referencia. Por eso creo, de veras, que a partir de esta renovación de la dirigencia tiene que venir una reforma profunda que abra al PAN a los ciudadanos, que lo renueve por completo, para que el PAN le vuelva a ser útil al país, porque creo que México necesita una oposición fuerte. Es decir, frente a este régimen hegemónico aplastante, lo que el país necesita, y déjame decirlo en estos términos, más que una oposición, el país necesita una alternativa. Porque fíjate, Luis, déjame dar un dato que creo que es muy relevante. Sí, Morena ganó las elecciones, pero cuando tú estás adentro del Senado, en el recinto, ves una abrumadora mayoría. Pero cuando ves los votos, la oposición sacó 46%, Morena 54%. 46-54. Ganaron, sí, pero no es como que en la calle todo mundo está con ellos. La pregunta es, ese 46 que no está de acuerdo, ¿tiene una alternativa a la cual voltear a ver? Esa es la pregunta que el PAN se tiene que hacer. ¿Cómo nos convertimos en esa alternativa para que ese 46%, que es casi la mitad, Luis, y que al paso que van, va a acabar siendo 51 o 52? Porque esta reforma judicial es un balazo en el pie. Le complicaron terriblemente el inicio del sexenio a la doctora Sheinbaum. No le están ayudando los de Morena. Empero, esta reforma judicial va a un México que, por tu generación, por mi generación, no nos tocó vivir realmente. No nos tocó vivir. A ver, el de los fraudes electorales, el de yo decido absolutamente todo. Con ese México van a tener que luchar, con esas reglas van a tener que estar. Y coincidíamos hace rato tú y yo con una agravante, porque en ese México de los 70, 80, pensemos Echeverría, López Portillo, que no nos tocó, pero lo hemos leído. Sí. Está en la historia, pues. Sí, un gobierno hegemónico,
pero terriblemente impopular. Ahora tienes un partido hegemónico que además es popular. Entonces, mañana linchan a un periodista y no sale la gente en defensa. Mañana linchan a un opositor y no sale la gente en defensa. Entonces, es espantoso, pero es el cierto. riesgo es gigantesco. Y por eso insisto, la palabra para el PAN, el reto para el PAN, la tarea para el PAN es alternativa. ¿Cómo te conviertes en una alternativa viable? ¿Cuál es tu reto, Ricardo? Porque, a ver, no eres ningún improvisado, traes un colmillo que se va arrastrando, Ricardo Anaya. Tú te fuiste siendo candidato presidencial, pasó lo que pasó en 2018, llega la 4T con López Obrador, con ese triunfo brutal, que muchos analistas decían, o decíamos, yo me incluyo, eso no se puede repetir. Ah, no, pues ahí te va el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Todavía 6 millones de votos más. Está bueno. Pasó lo que pasó, te fuiste al exilio, estuviste en Estados Unidos, estuviste viendo todo desde otro lado, pero el PAN se fue fracturando. Hoy hay quien dice, es que lo que quiere Ricardo Anaya es volver a ser el presidente del PAN de alguna u otra manera. Él está detrás de Jorge Romero. Lo que quiere es una continuidad. Hay quien dice, no, a lo mejor se va a ir ahora a otro partido. Se dicen que me voy a ir a Movimiento Ciudadano. Te vas a ir a Movimiento Ciudadano. Sí, ayer todo. Se movió ese somos asunto. buenos para especular. ¿Qué onda con Ricardo Anaya? ¿Quién es Ricardo Anaya? En Querétaro no se llevan bien contigo. Tienes allá a Pancho Domínguez que ha estado diciendo cosas fuertes. Dos cosas. ¿Qué onda con Ricardo Anaya? Divido la respuesta en dos. Primero, la primera parte es lo que dijiste sobre el tiempo que estuve fuera. Yo sí creo que fue una injusticia enorme la que se cometió en mi contra, porque no me dejaron pisar el país en 3 años con una acusación que no tenía ni pies ni cabeza. ¿Te iban a meter a la cárcel? Yo creo que sí. Tan es así que la acusación se terminó cayendo. Yo nunca tuve una orden de aprehensión, jamás pedí un amparo, yo llegué por mi propio pie. Ahora, siendo una injusticia lo que se cometió en mi contra, también sostengo que nada se compara a esa injusticia con la que padecen millones de mexicanos. Digo, estando allá, Luis, yo conocí gente, yo pude entrar con una visa. Conocí a mucha gente que huye de la violencia y que tiene que cruzar el desierto, que entra en una caja de un tráiler a 50 grados. Entonces, yo no me tiro al piso. Y segundo, no guardo ningún rencor, Luis, porque aunque fue complejo, sin querer a mí me dieron 3 regalos enormes. Uno, la relación con mi mujer. O sea, en esas circunstancias, o la relación con tu esposa solda o se quiebra y la mía soldó. La segunda, el tiempo que pude pasar con mis hijos. A la edad que tenían mis hijos, ser papá de tiempo completo. Y tercera, y esta para mí es muy importante, conocer a los verdaderos amigos. Porque cuando yo era el presidente del PAN, tuvimos la dirigencia más exitosa en términos de triunfos de gubernaturas. Me tocó ganar 11 gubernaturas como presidente del PAN. Me salían amigos hasta por abajo de las piedras. Pero cuando estuve abajo, gente, ya no digamos que no me tomaba la llamada, no me contestaban ni siquiera un mensaje de texto. Entonces, que a los 45 años haya yo tenido la oportunidad de saber quiénes son mis verdaderos amigos en las buenas y en las malas, tiene un valor enorme. Por eso te digo, no guardo absolutamente ningún rencor. Sobre lo segundo, quiero ver para adelante. Quiero ser útil. Quiero convencer con argumentos. Mira, aquí hay una cosa que es absolutamente falsa. Dicen, es que con argumentos nunca vas a poder convencer, como si el público fuera tonto. No, es un camino más largo, pero por supuesto que puedes convencer con argumentos. A mí no me van a oír, Luis, en los 6 años, una sola descalificación personal, un insulto, una injuria. Lo que me van a oír van a ser, sí, críticas fuertes, serias, pero con argumentos. A eso vine. Y no estoy distraído en otra tarea, porque el que se distrae en una tarea, le salen las planas chuecas. ¿Cuál es tu tarea hoy? ¿Ser senador? Un buen senador de la República, que esté en los temas, y así como di el debate y di la batalla en el tema de la reforma judicial y dejamos sembrados algunos argumentos, ahora va a tocar en el tema de la militarización de la Guardia y después va a seguir el tema de la prisión preventiva oficiosa. Es fácil decir que no es responsabilidad de una sola persona, pero sí al final fue una sola persona y es la persona que da la cara. ¿Qué tanto eres el autor de Marco Cortés, Ricardo? Pasaron cosas, te las cuestioné aquí en su momento, para que no digan que no. Dejaste de ser, como los Yunes, dejaste de ser presidente por unos momentos, llegó Damián Cepeda, luego regresó, hicieron unos malabares increíbles para que tú te mantuvieras como candidato. Mira, vale la pena recordarlo. Y al final quedó Marco Cortés. Vale la pena recordarlo. Cuando yo dejo la dirigencia del partido,
quién era el secretario general, porque el PAN, acuérdate que es un partido fundado por abogados. Todo en el PAN está establecido en normas, no haces lo que se te pega la gana. Entonces, cuando yo me voy de candidato, la norma establecía que el secretario general se quedaba como dirigente. El dirigente fue Damián Cepeda por prácticamente un año. Alguien que además me parece hizo un papel no solamente digno y decoroso como dirigente, también como senador. Creo que fue un tipo congruente, consistente, que hizo bien las cosas. Cuando yo pierdo la elección presidencial, que además lo primero que hice fue hablarle por teléfono al que ganó y reconocer su triunfo, porque creo que en la democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, y yo supe perder. Reconocí la derrota. ¿Qué te dijo López Obrador cuando le hablaste? Fue una llamada breve, amable, me dijo que ojalá después nos reuniéramos en persona, que él me quería buscar, cosa que obviamente jamás sucedió. O sea, en vez de reunirte en persona, te fuiste al país. Exactamente, ¿no? Y vino una persecución de la que ya ahorita hablamos. Pero el punto es, yo en ese momento tenía la posibilidad de regresar, Luis, a la dirigencia del partido, porque yo seguía siendo el presidente, aunque me había separado. Pero yo entendí que no era mi momento. Entendí que el partido tenía que entrar a un proceso de renovación. También tenía la facultad de participar para reelegirme. El PAN permite una reelección. Y lo que yo le dije al equipo es, oigan, es que esto sería demencial. En este momento lo que el PAN necesita es oxigenarse. Ya de mí tuvo suficiente, me toca hacerme a un lado. Y me fui 3 años, Luis, a dar clases, a escribir un libro, a una vida académica, y ya después vinieron las locuras estas que me obligaron a estar en el exilio. Porque la gente luego cree que fueron los 6 años. No, los primeros 3 años yo estuve en el país, fundamentalmente dando clases, estudiando, leyendo y escribiendo un libro. Entendí que no era mi momento. Vino una renovación en el partido y ahora estamos 6 años después en un nuevo proceso de renovación. Lo va a decidir la militancia. A mí me preguntaban ayer, oye, de los 2 que se registraron, ¿por qué yo creo que Jorge Romero? Conozco al PAN desde dentro. Te puedo decir que si alguien hoy tiene el liderazgo para poder abrir y después cerrar una Asamblea Nacional Extraordinaria, no es enchilame otra, O sea, es reunir a más de 10,000 personas de todo el país. El panista es rebelde por naturaleza y qué bueno. Y lograr una reforma profunda, radical, creo que es él. Y me han dicho, bueno, ¿pero confías en que lo va a hacer? Creo que sí lo va a hacer. Si no, no estaría diciendo que su perfil es el que conviene. Ahora, solo el tiempo dirá si él, en caso de ser presidente, aprovecha ese momento histórico y está a la altura de las circunstancias. Yo sí creo que hay que darle un voto de confianza a quien hoy puede encabezar esa reforma profunda, y yo me atrevería inclusive a decir radical, que el PAN necesita. Ricardo Anaya, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues estamos en comunicación. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todo el auditorio. El auditorio muy activo, este es un auditorio extremadamente activo. Tanto que te quejas, puras entrevistas a modo que te dé el chayo. Entonces pasa a dejarlo allá, por favor, Ricardo. Dile a Anaya que cuándo van a eliminar los plurinominales. ¿Vas a eliminar? Tú no estás a favor de eso, ¿no? ¿O sí? Esa es otra. O sea, si tú ahorita haces una encuesta, pues claro que la mayoría de la gente va a decir, quiten a los plurinominales. Más que yo lo único que les digo es que si los quitan, se acabó prácticamente Movimiento Ciudadano, se acaban buena parte de la oposición, y lo único que logras es que Morena pues sea un partido más hegemónico de lo que ya es. Dice aquí una persona que está muy enojada con la 4T desde hace mucho tiempo, pero también con la oposición. ¿Qué certeza dan ustedes en la oposición? Yo voté por Anaya, luego voté por Xóchitl. Ustedes solamente nos han traicionado. Yo creo qué bueno tiene razón. Tuviste un crecimiento personal. ¿Y de qué viviste durante esos años? Te preguntan. Me dediqué a trabajar, estuve dando clases, viví, pagué impuestos. Mira, Luis, déjame sí contestar este mensaje, pero de fondo. Yo creo que esta persona no nada más tiene razón, representa la opinión de millones de personas. Es gente que dice, es que estoy viendo la destrucción, el deterioro democrático, estoy viendo que vamos derechito hacia el autoritarismo, pero por el otro lado veo a la oposición en crisis. Yo lo que le digo a él y a millones que piensan igual que él es que tiene razón. Y que si la oposición no se refunda, si la oposición no se renueva, si la oposición no se convierte en una verdadera alternativa frente a este régimen hegemónico,
el país no va a tener salida. De ese tamaño es el reto. Entonces, yo lejos de confrontar lo que esta persona está diciendo, me sumo al planteamiento y asumo la responsabilidad que me toca. Gracias, Ricardo.